¿Sabías que la codicia y la avaricia han estado con nosotros aún desde el inicio de este mundo? De hecho, han estado desde el comienzo en el universo. Por los próximos minutos estaremos discutiendo la importancia de avaricia y codicia prohibida en el 10º mandamiento. Estemos atentos. Saludos afectuosos a cada participante de nuestro repaso de la lección de escuela sabática número 9, titulada Guárdense de toda avaricia. Por los próximos minutos tendremos la compañía de pastores que discutirán con nosotros la lección, pero no olvide darle like o me gusta a esta página para que sea también conocida por otros más. Y en los próximos segundos estaremos hablando acerca de estos 3 tópicos importantes de nuestra lección. Veámoslo en pantalla. 3 puntos. ¿Cómo manifestamos la codicia y avaricia en nuestro mundo de hoy y qué se puede hacer para evitarlo? ¿Puede un cristiano ser materialista y no entregarse por entero al Maestro? ¿Hasta dónde nos puede llevar la codicia? ¿Hay forma de desprendernos de ella? A menudo se plantea la cuestión acerca de cómo surgió el pecado en el universo de Dios. Entendemos por lo menos en parte que la codicia jugó un papel preponderante en esto. Quizá la codicia y el egoísmo sean el pecado original definitivo. Pero mientras que la avaricia es el afán de poseer riquezas y bienes con la intención de guardarlos para uno mismo, la codicia es el afán excesivo de una persona una y otra vez de adquirir riquezas sin necesidad de querer atesorarlas. La codicia se define como un deseo desmesurado de riquezas o posesiones que no nos pertenecen. Es un gran problema, amigo. Es tanto que está al mismo nivel de mentir, de robar, de asesinar. Es dañino para el hombre y Dios decidió advertirlo. Por eso lo colocó en el 10º mandamiento. Está prohibido en la gran ley moral de Dios. Ese es el último de ellos, el mandamiento 10º. No codiciarás la casa ni de tu prójimo, ni la esposa, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna, según 20 capítulo del libro de Éxodo y el verso 17. Es importante, como un broche de oro está en los 10 mandamientos. Bienvenidos al pastor Aimer Plana y al pastor Leonardo Meléndez. Quien les habla es el pastor Julio Pagán Delgado. Soy el moderador del repaso de nuestra lección, Guardaos de toda avaricia, lección número 9 del mes de febrero que nos ocupa. El único mandamiento, como dije hace pocos segundos, es que se ocupa únicamente del pensamiento, ese es el 10º, que prohíbe la codicia, ¿no? O la avaricia. Parecen hermanas gemelas, están casi juntas la una con la otra y figuran a menudo en los pecados más terribles y más atroces. Y no entrará en el reino de Dios todo aquel que sea codicioso, todo aquel que sea avaro por igual. Yo la defino como un deseo desordenado, excesivo, de poseer siempre muchas riquezas. Y creo que la codicia es un problema del corazón, al igual que lo es el orgullo, al igual que lo es también el egoísmo. A veces pasa desapercibido porque no se puede ver, tampoco se puede medir. Es simplemente algo del pensamiento y del corazón, pero ahí está. Es consecuencia del pecado y está a la altura de lo que es extorsión, soborno, fraude, idolatría, fornicación, incluso adulterio.
El libro de Lucas, que es el versículo que nos ocupa, capítulo 12, verso 15, de las palabras de Jesús dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. En esta ocasión, nosotros tenemos a nuestros colegas y amigos que nos van a ayudar a hablar sobre esta pecaminosidad, ¿no? De lo que es la avaricia y la codicia y de cómo también superarla. Codiciar podría ser algo que no deberíamos tener. Desearlo tanto que nuestro deseo por ello es más que el deseo del Señor. Se convierte en el centro de nuestro corazón. Y la lección da diferentes personajes, Acán, Judas, entre otros. Quiero lanzar la primera pregunta al pastor Aimer Plana. Pastor Plana, ¿cómo manifestamos la codicia y avaricia en nuestro mundo de hoy? ¿Y qué se puede hacer para evitarlo? Saludos, Pastor Julio y Pastor Leonardo. La verdad es que la codicia es un problema del corazón. Es algo interno y es algo que las personas lo van experimentando. No surge de la noche a la mañana, sino que, como dice la Biblia, guardaos de las zorras pequeñas. Es algo que va creciendo y al igual que se liga con el orgullo, el egoísmo, que a menudo estas son más percibidas que por otros tipos de males o pecados. Por eso puede ser tan mortal y tan engañosa, Pastor Julio. O sea, la codicia puede ser tan mortal y tan engañosa como lo es todos los otros tipos de males, como dijiste, adulterio, la mentira, el robo, la idolatría, la transgresión incluso del sábado, del día de reposo. Pero estos son actos externos que la gente sí puede ver, pero las cosas internas son mucho más peligrosas a veces que lo que se muestra por fuera. Por eso la codicia está muy arraigada en la mente y en el corazón. Yo quisiera hoy compartir con ustedes también 3 consejos que pueden ayudarnos a desprendernos de la codicia o evitar que este mal haga nido en nuestra mente o en nuestra vida espiritual. El primer consejo que quiero darte es: toma las decisiones que vas a tomar en tu mente y en tu corazón siempre con Dios. Depende de Él y sé parte de esa voluntad de Dios que no es nuestra propia voluntad. Y así nosotros no codiciaremos algo porque nosotros dependeremos totalmente de la voluntad de Dios. También quiero invitarte como un segundo consejo para salirte de ese espacio donde la codicia puede ser un cáncer para nuestra vida. Tienes que orar diariamente y a menudo cuando vienen a nuestros pensamientos cosas codiciosas, pues te invito a que ores. En Mateo 6:13, Jesús dijo: no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Cuando sientas codicia por algo que sabes que no debes tener o algo que quieres tener, ora por ello. Reclama las promesas de Dios, están en la Biblia, para obtener la victoria. Y como dice 1 Corintios 10:13, quiero leértela en un momentito, si me lo permites. Seguro. Dice así: no os ha sobrevenido ninguna tentación sino humana, pero Dios es fiel y no dejará ser tentado más de lo que podáis resistir. Antes, junto con la tentación, os dará también la salida para que podáis soportarlo. Así que consejo número 2, te invito que para librarte de la codicia tengas un tiempo de oración diaria con Dios. Y consejo número 3, estudia la Biblia en forma regular. No lo hagas esporádicamente, sino en forma regular, que el corazón esté guardado por los dichos y por la palabra de Dios, para, como dice el Salmo 119:11, no pecar contra él. Yo siempre recuerdo un personaje bíblico cuando hablamos de codicia, y ese personaje es Judas. Y yo sé que hoy en la lección quizás todos, Julio, Pastor Leonardo, vamos a estar hablando un poquito de Judas, pero si hay algo que
me impresiona a mí del tema de Judas fue la oportunidad tan linda que Jesús le dio a Judas, a pesar de cómo su corazón egoísta, su corazón codicioso. Judas estuvo con Cristo hasta el último final prácticamente, ahí en la Santa Cena, cómo Jesús le dio la oportunidad sabiendo que lo iba a entregar, pero cómo pudo más la codicia, cómo pudo más el deseo, cómo pudo más esa tentación dentro de Judas al punto tal de entregar a Cristo. Por eso quiero resumir estos 3 puntos en que la codicia es un mal terrible que está por dentro y que mucha gente no lo sabe, no lo puedes mostrar quizás así a simple vista, pero quiero en esta mañana invitarte a que ores cuando sientas estos deseos, a que estudies la Biblia y a que te consagres al plan divino de Dios según su voluntad. Gracias, Pastor Aimer. Y tomando la nota que mencionas, es cierto, cualquier persona que tenga el deseo de codiciar algo es porque primero lo ha deseado. Y yo pienso que también uno debe tener en mente cuáles son las cosas que uno desea, y ese es uno de los principios para tener cuidado con ello. Podemos desear buenas cosas, pero lo importante es saber, ¿puedo alcanzarlo? ¿Puedo conseguirlo sin caer en el soborno, en el fraude, en la exageración? Y dijiste es un punto importante, Aimer, es algo que no se puede ver, pero es algo que llevamos dentro. Todavía puede ser más peligroso porque nuestra mente o nuestro corazón, que es otra forma de la Biblia referirse a nuestra mente, nos carcome siempre y está como una especie de alarma sonándonos que queremos aquello, queremos conseguirlo, no importa cómo, lo deseamos con tantas fuerzas y llega a repetirse tanto y tanto y tanto que nos cegamos y dejamos cualquier otra cosa de suma importancia para alcanzar aquello que hemos venido codiciando por mucho tiempo. Mencionaste a Judas Iscariote, casi 3 años y medio con Jesús, vino de corazón hacia Jesús, pero su codicia pudo más. Desde luego, él se arrepintió o no. ¿Qué creen ustedes? Yo pienso que solo tuvo un remordimiento, pero un no arrepentimiento genuino. Y como Judas, tal vez nosotros podemos sucumbir de igual forma, porque acariciamos paso a paso aquello que queremos desear hasta que se convierte en una codicia. Es distante el deseo de una codicia. Podemos desear lindas cosas, pero codiciarlo es casi nublar nuestra mente, es casi taparnos la razón y ocupa el primer lugar más que el verdadero raciocinio inspirado por la voz del Espíritu Santo. Pastor Leonardo, ¿puede un cristiano ser materialista y no entregarse por entero al Maestro Jesús? ¿Qué piensa usted? Hay el versículo a memorizar, creo que es clave para poder entender la pregunta que usted me ha hecho, Pastor Pagán. Es difícil, ya que vivimos en una sociedad que nos enseña a adquirir posesiones. Y cuando nosotros vamos a la Biblia, al contexto bíblico, desde el principio, desde el origen, vemos que en Isaías capítulo 14, versículo 13 y 14, encontramos las descripciones de lo que pasó con Lucifer. Dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados norte, sobre la altura de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Vemos desde el principio que el pecado se introdujo en Satanás. Nosotros vemos que hay un proceso de codicia. Lo vemos en nuestros primeros padres, con Eva, luego con Adán. Vemos ese proceso donde la codicia es algo que se volvió parte de la naturaleza humana. Así que yendo a la pregunta que usted me ha realizado, ¿puede una persona materialista entregarse, estar entregada al maestro? Todos luchamos con un proceso de materialismo. Ahora tenemos que aprender a que tenemos que despojarnos de ese materialismo porque nuestro énfasis principal es hacer tesoros en el cielo.
Ahora, es una lucha, probablemente hay muchos oyentes que nos están escuchando y dicen, pero yo soy una persona materialista, se me hace difícil desprenderme de las cosas. En el proceso de la vida, Jesús desea que nosotros podamos colocar nuestros recursos y tesoros en sus manos de amor. El ser rico, el tener posesiones no es malo. El problema es cómo nosotros, qué es lo que nosotros hacemos para adquirir algo cuando específicamente en el contexto de la codicia lo queremos. Vemos nosotros el caso en el pasado que tenemos a hombres como Job, tenemos a hombres como Abraham, tenemos a grandes héroes de la Biblia que tuvieron muchas posesiones materiales y su corazón estaban en el cielo. Entonces, el problema no son las posesiones, el problema es si nuestro corazón está en las posesiones, porque la Biblia dice que donde esté donde esté nuestra mente, ahí estará nuestro corazón. Y el plan de Dios es que nuestra mente, nuestro cuerpo entero puede estar dado a los servicios del Señor. Así que si una persona tiene un enfoque materialista y tiene sus ojos puestos en las cosas materiales, no puede tener una relación con Dios. Ahora, si la persona es materialista y está dispuesta a que Dios le enseñe de cómo tener una vida enfocada en los tesoros del cielo, la persona podrá descubrir el mayor tesoro, que es poder experimentar el proceso salvífico que solamente se alcanza a través de Jesús. Así es, Pastor Leonardo. Y desde luego yo puedo agregar también que el asunto de la avaricia es querer tener lo que no se tiene y se vale de la mano de la codicia para adquirirlo. Es casi una naturaleza nuestra del egoísmo. Nacemos siempre queriendo tener lo mejor para nosotros. Aún desde pequeño, un niño, dele usted una paletita, 3, 4 años, quítesela en un minuto y va a ver el berrinche que le va a formar. Porque nacemos con egoísmo. A propósito, fue el egoísmo lo que hizo que Adán y Eva quisieron codiciar ser igual a Dios y tener la sabiduría de Dios, como la serpiente que ejemplificaba a Satanás les engañó. De modo que el egoísmo, podríamos decir, es casi un pecado original. Es el que trajo a la tierra la desobediencia completamente a Dios. ¿Qué quieres comentar, Pastor Aimer Plana? Sí, hablando un poquito de la codicia en el sentido de codicia es tratar de alcanzar algo no importa lo que me cueste. Eso tiene que ver con la codicia, porque el pastor Leonardo mencionó algo muy interesante ahorita. Hay personas que de nacimiento han tenido una posición material muy alta y así su familia por generación en generación, y muchas veces la sociedad ha mirado esto y lo ha relacionado con codicia. Pero realmente tener cosas, posesiones, es superarte, ¿cómo decir? Adquirir cosas materiales. A veces hay personas, muchas veces, que la han adquirido, la han obtenido, pero no con codicia. Cuando la lección habla acerca de cuidarnos de la codicia o que no codiciemos, mire, me viene un ejemplo a la mente, que es un ejemplo que no está aquí en esta lección de esta semana, pero es cuando no sé si recuerdan el buen samaritano. Cuando esos ladrones que le dieron la golpiza a esta persona, que la Biblia narra esta parábola, de que le dieron una golpiza, y los ladrones le dieron la golpiza a este hombre tratando de buscar algo de él. O sea, ellos codiciaron a este hombre, ellos codiciaron lo que traía. Y lo que me quiero referir es a ese sentido. Cuando nosotros tratamos de adquirir algo, pero dañando aún al prójimo, nosotros también codiciamos. Por eso es bueno que entendamos que la codicia es algo que es muy peligroso en la vida de un cristiano, porque es interna y va creciendo a medida que tú le vas dando cabida. El consejo es que busquemos siempre la voluntad de Dios, y lo que tienes o lo que quieres adquirir
que lo podamos hacer bajo oración y bajo la fe en Cristo. De manera honrada, de manera honesta, se puede adquirir todo lo que uno desee. Simplemente debe ser de la forma correcta. Y una de las cosas que mencionó también el pastor Aimer y también Plana acerca sobre la ilustración de Judas, la lección habla también de Acán y habla también de Lucifer. Estos personajes mostraron un deseo avaricioso desde el principio. Si nos recordamos de Lucifer, Isaías 14 menciona la lección: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Porque quería alcanzar donde Dios estaba, sentarse donde Dios se sentaba, caminar donde Dios caminaba. Y yo creo que ese es el principio que lleva a mucha gente a la destrucción, el adquirir mucho con poco esfuerzo. ¿Cierto? A propósito, la avaricia, la codicia conduce a no depender de Dios, sino depender de la suerte. Es por eso que muchas personas participan en lo que se llaman juegos de azar, loterías, naipes, carreras, entre otras cosas. Es como querer ayudar a Dios. Es una forma de decir: Dios no está haciendo un buen trabajo conmigo, así que yo voy a ayudarlo a Dios y voy a acudir entonces a la suerte. Y eso nos desconecta de una dependencia de Dios. El verdadero cristiano no depende de la suerte, depende de la fe en Cristo. Tan dañino es esto que el apóstol Pablo, en el libro de Colosenses capítulo 3, compara la avaricia y la codicia con idolatrías. Dice capítulo 3 de Colosenses, verso 5: haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es la idolatría. Pastor Leonardo, hablando de la idolatría, ¿cómo puede ser la avaricia y la codicia convertirse en una idolatría si no hay una imagen visible? ¿Podrías comentar sobre esto? Por supuesto, la realidad es que cuando nosotros codiciamos lo que Dios no nos ha dado y somos intencionales en tratar de tener eso que no se tiene, pero que lo deseamos y luchamos por ello, dándonos cuenta de que no es el plan de Dios, eso llega a ser un ídolo. No tiene que ser una imagen, no tiene que ser una estatua, simplemente con el hecho de que esto está constantemente en nuestra mente, está usurpando el lugar de Dios y por lo tanto se vuelve un ídolo que completamente destruye el plan que Dios desea de tener con sus hijos, de que podamos nosotros tener a Jesús en nuestra mente constantemente. Debemos entender de que Dios desea que seamos prosperados en todas las cosas. Así es. Pero dice la Biblia: amado, deseo que seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. La prosperidad del alma es la prosperidad del ser completo, es el deseo primordial de Dios. Pero en el momento que entra la codicia y la avaricia y entramos en un proceso de idolatría, el ser humano está poniendo su ser en un punto de destrucción donde Satanás lo llevará a un punto bajo y donde nosotros no veremos luz al final del túnel. Es por eso de que si hay en este momento en nuestra audiencia personas que tienen un deseo de codicia y de avaricia al tal punto que se ha vuelto un problema de idolatría, pedimos a estas personas que puedan poner esos ídolos en las manos de Dios para que Dios pueda destruirlos y de esa manera las personas puedan encontrar paz. Una vez nosotros entendemos cuáles son los planes que Dios tiene con nosotros y sabemos que Dios constantemente nos da de sus provisiones, nosotros comenzamos a experimentar la paz que solamente Él nos puede dar. Así es. Cualquier cosa entonces que ocupe el lugar de Dios es idolatría. Correcto. Dios siempre en primer lugar, es la prioridad. Busca primeramente a Dios, ¿cierto? Y lo demás que nos preocupa tanto: dinero, casa, auto, propiedades,
vendrá por añadidura. Es la promesa de Mateo 6:33. Pastor Aimer, ¿qué puede decirnos brevemente acerca de Acán? ¿Cuál fue su error? Bueno, me vino a la mente algo que quería comentar rapidito. En la conquista de Jericó, Acán no fue el único que llevó plata y oro al campamento de Israel. Josué le había dicho que llevara las plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro, el tesoro de la casa de Dios. Todo lo demás debía quemarse. Eso me vino a la mente antes que me hiciera la pregunta. Estaba yo pensando en eso. Sin embargo, Acán fue el único que se quedó con algo. Entre los millones de Israel solo hubo un hombre que en aquella hora solamente triunfó y castigó, osó violar los mandamientos de Dios. La vista de aquel costoso manto babilónico despertó a la codicia de Acán. Y aun cuando esa prenda lo había puesto cara a cara con la muerte, lo llamó un manto babilónico muy bueno. Por tanto, hay otro ejemplo que tiene que ver mucho con esto de Acán. Yo no sé si ustedes recuerdan en el libro de Jueces, cuando Dios llamó a Gedeón para que salvara al pueblo. Y Dios le dio la victoria a Gedeón, a pesar de que Gedeón era una persona que no tenía experiencia para lo que Dios lo llamó, experiencia de guerra, para pelear contra medianitas. Pero me llama la atención que al final de esa batalla, al final de esa conquista, hay un pasaje bíblico ahí en el libro de Jueces que dice que el pueblo comenzó a decirle a Gedeón: gobiérnanos tú y tu familia. Y me viene a la mente lo que el pastor Leonardo comentó ahorita de idolatría y también con respecto al egoísmo. Me viene a la atención que el pueblo quiso que Gedeón lo gobernara y no Dios, y lo hizo casi como un ídolo. Y número 2, cuando Gedeón recogió el éfod de los enemigos, dice la Biblia que el final de esa historia cuenta que todo el pueblo de Israel y Gedeón y su familia se prostituyeron tras ese éfod. Quiere decir que aún estando nosotros cerca del Señor, tenemos que cuidarnos mucho del final de cada historia de nosotros, que no terminemos nosotros ganándonos el orgullo o el egoísmo o la codicia, sino que la gloria siempre se la demos a Dios. Amén. Así es. Y fue anatema, que significa abominación a Jehová. Murió Acán, murió su familia, incluso su ganado. Qué triste fin para un hombre. Dios toma muy en serio lo que es idolatría. La lección menciona a Ananías y Zafira. Al inicio de la iglesia primitiva también contristaron al Espíritu de Dios engañándolo, quedándose con propiedad que ellos habían prometido a Dios. Otra vez, aquí la avaricia y la codicia. Amigos, es un buen tema, pero el tiempo se nos ha ido. Y yo quisiera concluir de vuelta con el versículo introductorio. Es un consejo divino. Dice así Jesús en Lucas 12:15: mirad y guardaos de toda avaricia. Y no nos estemos justificando después. Guardad y velad de toda avaricia, cuidaos, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La vida nuestra es de Dios, pertenece a Dios. Gracias, Pastor Plana, gracias, Pastor Meléndez. Que la gente que nos escuche en este repaso nos ayude siempre en oración a cada uno de nosotros para mantenernos firmes en nuestra dependencia del único Dios verdadero. Hasta luego.